El hombre árbol de Henry S. Whitehead. La primera vez que vi a Fabricius, el hombre árbol, fue durante la semana de mi primera visita a la isla de Santa Cruz, no mucho después de que los Estados Unidos hubieran adquirido las pequeñas Antillas danesas y rebautizado oficialmente como su nueva colonia las Islas Vírgenes. Mi barco llegó al puerto de Frederiksted, situado en la costa oeste de la isla, justo al anochecer, y fue entonces cuando pude ver por primera vez la media luna de blanca arena de la playa y la encantadora y pequeña ciudad que se alza en su centro. Durante la bulliciosa maniobra de anclar en la rada, subió a bordo un caballero ejemplar vestido con un brillante uniforme blanco de dril que se me acercó, hizo una referencia digna de un saludo a los reyes y dijo: «Me siento honrado de darle bienvenida a Santa Cruz, señor Canavan. Soy el director de SPAR, del Departamento de Policía. La barca de la policía estará a su disposición en cuanto esté listo para bajar a tierra. ¿Puedo ocuparme de su equipaje?» Eso sí que era una bienvenida, sí señor. Casi me caí de espaldas ante semejante recepción. Le di las gracias al director de SPAR y en pocos minutos mis baúles se encontraban al otro lado de la borda, mi equipaje dispuesto en el bote de la policía que me esperaba a los pies de la escalerilla y yo sentado a su lado en los asientos de popa de la barca. El director de SPAR llevaba el timón mientras 4 convictos negros como el carbón bogaban por conducirnos a la costa dando fuertes tirones a sus largos remos. Mientras nos aproximábamos al muelle, observé a la luz del sol poniente que el puerto estaba atestado de gente de color. Tras ellos, media docena de grupos de blancos conversaban entre sí. Una larga hilera de coches destacaba frente a un fondo de edificios portuarios. Le comenté al policía: «¿No es un poco inusual que la llegada de un barco atraiga a tantas personas a las dársenas, señor director?» «No es habitual», respondió a mi lado el solemne caballero. «Es por usted, señor Canavan». «¿Por mí?», dije. «¡Qué extraordinario! ¿Que por mí? Ciertamente, querido señor, ciertamente no puede ser por mí. Vaya, es...». El señor Despard se volvió hacia mí sonriendo. «Es usted el sobrino nieto del capitán Macmillan, ¿sabe, señor Canavan?» Así que se trataba de eso. Mi tío abuelo, uno de mis parientes escoceses, mi tío abuelo, que había muerto muchos años antes de que yo viera la luz del día por primera vez, el hermano mayor de mi abuelo, aquel que había pertenecido al ejército británico y que después había sido plantador aquí en Santa Cruz. Había sido la última persona en la que yo hubiera pensado, y ahora... El bote de la policía estacionó hábilmente junto al muelle de hormigón. El señor Despard y yo saltamos a tierra, y bajo el sol menguante no pude evitar fijarme en el interés silenciosamente expresado, pero muy genuino, de los más de 1000 negros que se apiñaban en el muelle, a medida que nos iban abriendo camino cortésmente mientras avanzábamos hacia los grupos de blancos que ahora también se apiñaban hacia adelante con una sonrisa de bienvenida unánime e inconfundible plasmada en docenas de rostros amables. Obviaré el resto de aquella primera velada en tierra. Al final de la misma y de su pródiga hospitalidad me encontré cómodamente instalado en un pequeño hotel privado pendiente de que finalizasen los preparativos en mi propia residencia alquilada. Encontré abiertas las puertas de todas las casas y fincas de Santa Cruz. Se me ofreció un baño de hospitalidad, muestras de amabilidad, fragmentos de información oportunos y considerados, ayuda de todas clases inimaginables, que acabé por sentirme avergonzado. Aprendí en este proceso mucho sobre mi difunto tío abuelo y toda la información era completamente nueva para mí. No mucho después de mi llegada me fue preparada una visita a la antigua finca, Gran Fuente. Fui con Hans Grombach en su Ford, con el que recorrimos un trayecto de más de 3 horas lleno de baches y en dirección ascendente hacia las colinas, atravesando barrancos, escarpados senderos y viejas carreteras increíblemente curvadas y primitivas. Durante todo el camino, Hans Grombach habló sobre esta sección de la isla, ahora raramente visitada. Aquí, hasta hacía 10 años, había vivido Grombach como el último de una larga línea de administradores de fincas que habían residido en el viejo lugar desde el día de 1879 en que mis parientes escoceses habían vendido sus propiedades en Santa Cruz. La finca era ahora propiedad de la mayor corporación azucarera local, conocida como la Copenhagen Concern. A causa de su inaccesibilidad,
el cultivo en ella había sido finalmente abandonado y Hans Grumbach había tenido que trasladarse a vivir a Fredrikstad, donde se había casado con la hija de una respetable familia croya y se había establecido como encargado de una tienda en una de las calles secundarias de la ciudad. Pero tal y como quedó claro en el transcurso de la conversación, Grumbach llevaba aquellos 10 años deseando regresar a las colinas del norte. Esta excursión al viejo lugar estimuló su locuacidad, cantó alabanzas, la belleza de su configuración, las magníficas vistas, la increíble fertilidad del suelo. Finalmente llegamos. A nuestro alrededor, la vegetación había crecido hasta convertirse en la idea tropical, ese tropical que aparece en las anticuadas fotos de los calendarios. El suelo parecía ser rico, la tierra era negra y esponjosa. La vieja finca se hallaba en un estado lamentable y prácticamente se había venido abajo. Paseamos por una buena parte de ella escoltados por el cortés cuidador negro y contemplamos su dominio desde varios ángulos y puntos de perspectiva. El poblado negro estaba medio derruido. Las cabañas que aún aguantaban en pie estaban más allá de toda reparación. Los característicos senderos tropicales abiertos por la tierra, que había sido dejada de cultivar regularmente, aparecían por todas partes. La antigua mansión había desaparecido por completo. Los edificios de la granja, aunque construidos de piedra y argamasa, aparecían terriblemente desvencijados. Durante aquella visita a Gran Fuente, entré por primera vez en contacto con el método de comunicación utilizado por los africanos, la ruta de la parra. Debía de llevar 4 días en la isla, y es razonable pensar que ninguna de aquellas personas podrían haber oído ni remotamente hablar de mí con anterioridad. Estos ignotos negros de pueblo viven en las colinas aislados de los demás y sus vecinos más cercanos viven a millas de distancia. Sin embargo, apenas habíamos llegado a un tiro de piedra de los restos del poblado, nos vimos rodeados por todos los lugareños, compuestos por una veintena de adultos y al menos otros tantos niños de todas las edades. Como era de esperar, tenían una apariencia muy primitiva, no solo de negros de campo, sino además de una forma exagerada. Los negros en pequeñas Antillas tienen cierta tendencia a vivir de la tierra de la que son originarios. De este modo, la mayoría de aquellos habían nacido aquí, al igual que lo habían hecho varias generaciones de antepasados antes que ellos. Habíamos traído con nosotros nuestro almuerzo, y ese tal Hans Grumbach y yo comimos sentados en el fort a la sombra de una arboleda de magníficos y viejos caobas. Después Grumbach me llevó a lo largo de un barranco para ver la fuente de la cual la vieja finca había recibido originalmente su nombre. La fuente en sí era una delicada cascada natural que fluía finalmente sobre el borde de una roca situada a gran altura. Fue nuestro regreso, mientras seguíamos una ruta ligeramente diferente, pues Grumbach quería mostrarme todo lo posible cuando vi por primera vez al hombre árbol. Estaba de pie, un joven negro de unos 25 años escasamente vestido con una camisa andrajosa y pantalones remendados, a unas 10 yardas del sendero que estábamos siguiendo y desde el que se podía obtener una vista clara de buena parte de la finca, y a su lado, irguiéndose sobre él, se alzaba un magnífico cocotero. Permaneció inmóvil. De hecho, pensé que se había quedado dormido ahí, de pie, con ambos brazos agarrados alrededor del liso y elegante tronco del árbol, la parte derecha de la cara apretada contra él. En todo caso, no estaba dormido, porque volví a mirarle y sus ojos, unos ojos bastante inteligentes, estaban completamente abiertos. Aunque para mi sorpresa no había cambiado de posición, ni siquiera la dirección de su mirada para observarnos. Además, estaba seguro de que no había formado parte de aquel grupo del poblado con los que habíamos estado antes de comer. Grumbach no se dirigió a él como había hecho con todos los demás con los que nos habíamos encontrado. De hecho, observé que su rostro parecía un poco, aprensivo, y recuerdo haber pensado que aceleraba el paso ligeramente. Me acerqué a él en cuanto hubimos dejado atrás al hombre y al árbol y me di cuenta entonces de que sus labios se estaban moviendo, y cuando me acerqué aún más, pude observar que estaba murmurando algo para sí mismo. Dije en voz muy baja, casi a su oído: ¿algún problema con ese tipo, Grumbach? Grumbach me observó por el rabillo del ojo
y mi impresión de que estaba inquieto se acentuó de inmediato. «Está escuchando». Fue todo lo que pude sacarle a Grombach. Supuse, por supuesto, que había algo extraño en aquel tipo, que quizá estaba ligeramente trastornado y podía causarnos algunas molestias. Y supuse que Grombach quería decir que el joven estaba escuchando nuestros posibles comentarios sobre él y su extraña conducta. Más tarde, después de que nos hubiéramos despedido del cortés cuidador y él nos hubiera visto desaparecer descendiendo la primera carretera de la colina con sus muchos surcos, saqué de nuevo el tema del joven junto al árbol. «Mencionó usted que estaba escuchando», dije, de modo que dejé pasar el tema, pero ¿por qué hace eso, Grombach? Quiero decir, ¿por qué se apoya en el árbol de ese modo tan inusual? Vaya, ni siquiera movió los ojos para mirarnos, y eso me ha sorprendido. Según tengo entendido, aquí arriba no reciben visitas todos los días. Estaba escuchando a su árbol, dijo Hans Brumbach con regañadientes. A eso me refería, señor Canavan. Y a continuación llamó mi atención sobre un molino de ruido extraordinariamente pintoresco, del tipo en tiempos usados para moler la caña en los antiguos días del azúcar mascabado, que dominaban la ladera de una colina en forma de cono que se alzaba sobre la izquierda mientras dábamos botes sobre la carretera. No fue hasta varios meses más tarde, una vez me hube ganado la confianza de Hans Grombach, cuando aquel individuo me reveló más cosas sobre el hombre y su árbol. Entonces supe que, junto con su nostalgia por la vida del agricultor, un sentimiento incurable para algunas personas, en su sentimiento sobre la finca de Gran Fuente se entremezclaba una especie de agradecimiento inconsciente por el hecho de que ya no tenía que seguir estacionado ahí. Esta inconsistencia, este modo de verse arrastrado sentimentalmente en dos direcciones opuestas, me intrigó de sobremanera. Vi bastante a Grombach y acabé conociéndole también a medida que fueron pasando los meses de aquel primer año de residencia en la isla. Poco a poco, a partir de los fragmentos que me iba revelando con su reluctante manera de hablar, se me ocurrió la idea de que Grombach, aunque siempre anduviera sufriendo a causa de una ligera nostalgia por su residencia anterior y los goces que le procuraba el cultivo de la tierra, se sentía, en cierto modo, a salvo en la ciudad. Si se irritaba ligeramente a causa de las restricciones de la vida en la ciudad y en su almacén, también tenía, sin embargo, la certeza de que algo, un asunto vago, tal y como me dio a entender al principio, había dejado de colgar siempre sobre su cabeza. Se trataba de algo conectado a un temor persistente. Según parecía, los negros de la Gran Fuente, esta información me fue llegando gradualmente, por supuesto, no eran como el resto de la población de la isla, ni como lo de las dos ciudades, ni como la de las muchas fincas azucareras, ni siquiera como la de aquellos restos de comunidades rurales que continuaban viviendo protegidos por aquel clima suave y benevolente en fincas abandonadas porque no había nadie lo suficientemente interesado en desalojar a aquellos ocupantes. No, de algún modo, los habitantes del poblado de Gran Fuente eran diferentes, sui generis, una gente peculiar, al menos juzgando a partir de lo poco claras insinuaciones de Hans Grombach. Para empezar, eran daomellanos casi puros. Estos daomellanos habían descendido de las islas desde Haití poco después de la revuelta contra Francia a principios del siglo XIX. Eran altos, muy negros, con sentimientos extremadamente tribales. Y al igual que los esclavos loromantinos de la Jamaica británica que habían traído a las pequeñas Antillas su Obai o magia de las hierbas, los daomellanos parecían haber acarreado con ellos desde Guinea el vudú, lo que propiamente definido hace referencia a las prácticas que acompañan al culto de la serpiente. Esta adoración, extendida hasta formar un cultus vasto y localizado en Haití de manera descontrolada y en el interior de Guyana, allá en Sudamérica, aún sigue entendido de un modo muy imperfecto. Pero sus logros, sus encantos, los huangas, filtros, pociones, talismanes, amuletos, doctores y lo que sea,
se han extendido a lo largo y a lo ancho de las islas de Pequeñas Antillas y están completamente establecidos en forma altamente desarrollada y ampliamente variada. Por supuesto, su hogar en las Pequeñas Antillas es Haití, pero abajo, en la Martinica francesa, su extensión e intensidad rivalizan más que dignamente con la supremacía haitiana. Abunda en Dominica, en Guadalupe e incluso en la Montserrat británica. De hecho, uno podría nombrar cada isla desde Cuba a Trinidad y permitiendo las variaciones, preferencias locales y cosas semejantes, podría decir y con razón que el vudú genéricamente descrito por los negros mismos como Obi está completamente arraigado. Según Grumbach, el puñado de habitantes del poblado de Gran Fuente se hallaba completamente inmerso en ese tipo de prácticas. Dejados a su suerte, tal y como habían sido dejados durante muchos años, encerrados en una pequeña y autosuficiente comunidad de daomeyanos de sangre casi pura, habían involucionado, según parecía, hasta su origen africano, y esto, afirmaba Grumbach, era completamente cierto a pesar de su amabilidad espontánea, del uso del inglés y demás comportamientos exteriores que les hacían parecer no demasiado diferentes de otros de la isla de Santa Cruz. Grumbach conocía a Silvio Fabricius desde que había sido un mocoso en la finca. Hasta donde llegaba su limitado entendimiento de la magia de la gente de color, lo sabía todo sobre Silvio. Había sido capataz de la finca cuando el chico había empezado a profesar sus atenciones al gran cocotero. Había visto y oído lo que él denominaba la estupidez que había provocado la separación del pueblo de este neófito. Durante 3 días, y sus noches, particularmente noches, ni uno solo de los trabajadores de la plantación había movido un solo dedo bajo ninguna circunstancia. Era, como Grumbach recordó amargamente, la estación de la siega. Sus jefes, al no percibir, hombres de negocios como eran, ninguna razón de peso para justificar que el trabajo no se hiciera cuando necesitaban la caña de la Gran Fuente para sus molinos, habían sido duros con él. Le habían, siguiendo la terminología santacruzera, presionado para que hiciera envíos de caña. Y allí en su poblado, ignorando por completo su autoridad de capataz, aquellos negros habían bailado y golpeado sus tambores, quemado bengalas y ondulado delante y atrás en sus interminables ceremonias, sus estupideces, durante 3 días y noches estratégicos, por algo que tenía en Silvio Fabricius, por aquel entonces un mocoso de 12 o 13 años, su centro aparente y causa subyacente. No fue de extrañar que Hans Grumbach se enfureciera y probablemente maldijera poderosamente y amenazara a sus trabajadores. Pero su rabia y fastidio, las amenazas y engatusamientos, las ofertas de tragos de ron, el pago por caña cortada, todos esos esfuerzos para conseguir que la caña madura fuese cortada y entregada no habían servido de nada. Los carros seguían vacíos, las mulas comían seriamente largas hierbas de Guinea, los cañaverales ondulaban bajo el suave aliento de los vientos alisios del noroeste, esperando a que aquellos 3 días llegaran a su conclusión. Y esta conclusión, que era ceremonial, tuvo lugar a las 10 de la mañana del 4.º día. Después de aquello, un trámite muy breve y aparentemente sin sentido, los trabajadores volvieron dócilmente a conducir sus carros de mulas, a blandir sus machetes, y una vez más, la caña de la fuente recorrió lentamente el camino descendente de la surcada colina hacia la factoría de abajo. Aquella mañana, antes de retomarlo, todo el pueblo había acompañado en silencio al joven Silvio Fabricius mientras éste caminaba a la cabeza de una procesión en dirección a la raíz de la corriente perenne hasta que salió al campo y pasó sus brazos alrededor de un joven pero alto y prometedor cocotero que se alzaba ahí como accidentalmente en solitaria grandiosidad. Allí los habitantes habían dejado al niño para volverse y regresar silenciosamente al poblado y a su ininterrumpida labor. Y allí, junto al árbol, dijo Grumbach, Silvio Fabricio había permanecido desde entonces, abandonado solo ocasionalmente para ir al poblado a cualquier hora del día o la noche, aparentemente para informar de algo al habitante más viejo, un abuelo anciano y nudoso con el pelo blanco y lanudo.
Tras esa breve visita, Fabricius volvía de inmediato junto a su árbol con una seriedad imperturbable. La comida, dijo Grumbach, se la llevaban siempre desde el pueblo. Tampoco se bañaba. Ahí permanecía Silvio Fabricius día y noche, bajo el sol abrasador, soportando chaparrones y diluvios que le calaban hasta los huesos, erguido, aparentemente sin dormir, a no ser que durmiera de pie contra su árbol, tal como Grumbach sospechaba. Y ahí había permanecido durante 11 años sin moverse, excepto cuando había trepado por el árbol para podar las hojas secas, para perseguir una rata que intentaba anidar ahí, o recolectar cocos. Los cocos, parecía, eran su prebenda. Eran, dijo Grumbach, tabú para cualquier otra persona. Fue precisamente a causa de unos cocos verdes de ese árbol que Grumbach en persona, con toda su autoridad de capataz, apoyando su demanda, había tenido un enfrentamiento con Silvio Fabricius o, para ser más preciso, con todo el poblado de la finca. Nunca conseguí oír esta historia de labios de Grumbach, que se mostraba claramente reacio a contarla, pues ponía en duda su autoridad como capataz, es decir, su orgullo. Pero tal y como fui sabiendo por otros medios, su criado, enviado a aquel árbol por una cesta de cocos verdes, Grumbach tenía como invitados a unos amigos y quería el agua y la gelatina de coco para hacer un brebaje danés basado en la ginebra holandesa, había regresado media hora más tarde con los frutos. Grumbach averiguó después que el motivo de la tardanza había sido que descendió la colina hasta una finca vecina para coger cocos. Al preguntar por esta duplicidad, el criado se había negado a contestar, se había hecho el tonto sobre el asunto, y en la disputa que había seguido a continuación se le había unido el pueblo entero. La conclusión, según pudo adivinar Grumbach para su gran desconcierto, era que el gran cocotero pertenecía al joven Silvio Fabricius, era tabú, y el pueblo en pleno estaba contra él en este tema. Él, el capataz que controlaba todo lo que ahí sucedía, no podía coger cocos del mejor árbol de la finca. Este comportamiento, que había atribuido a la habitual estupidez de los negros, le había dolido. También explicaba más o menos la actitud de Grumbach hacia Silvio Fabricius, una actitud que yo mismo había observado. En todo caso, también pude sentir que su temor hacia este joven discurría a un nivel más profundo. Más tarde, iba a haber aquella sospecha completamente justificada. Durante un largo periodo de tiempo no tuve ocasión de volver a visitar Gran Fuente. Pero 6 años más tarde, mientras estaba en los Estados pasando un verano, entablé amistad con un hombre llamado Carrington que quería saber todo sobre las Islas Vírgenes, con visitas a invertir cierta cantidad de dinero ahí, pues tenía una propuesta para cultivar piñas a gran escala. Hablé con el señor Carrington largo y tendido, y en el curso de nuestras discusiones se me ocurrió que la finca de Gran Fuente resultaba virtualmente ideal para sus propósitos. Aquí había una cantidad bastante considerable de acres de rica tierra. La Copenhagen Company probablemente la alquilaría por un periodo de 10 años a cambio de un precio muy razonable, ya que no les estaba produciendo ningún beneficio. Desplegué frente a Carrington estas ventajas y aquel otoño regresó conmigo en barco para hacer una inspección en persona. Carrington, un experimentado cultivador de frutas, pasó un día conmigo en la finca y a continuación, con la característica energía de los americanos, empezó a poner su plan en práctica. Aseguró el alquiler fácilmente. El poblado fue reparado, las cabañas de piedra reconstruidas. En un plazo de un par de semanas, máquinas cultivadoras del tipo más moderno empezaron a llegar a los muelles de Frederiksted. Tras una considerable consulta con Hans Grumbach, cuyas lamentaciones sobre las restricciones de la vida en la ciudad llevaba ya años oyendo, le recomendé al señor Carrington como capataz de los trabajadores, y Hans, tras consultar el asunto con su esposa y llegar a un entendimiento, regresó a Gran Fuente, donde acababa de ser construida una casa para el capataz sobre los pilares de unos edificios derrumbados. Siguiendo las órdenes de Carrington, Grumbach puso a los trabajadores en la finca a la labor de reparar carreteras, y a medida que fueron levantando las cabañas del poblado unas tras otras, nuevos trabajadores, atraídos por las perspectivas de un buen sueldo, empezaron a llenarlas, y la antigua Gran Fuente se convirtió una vez en un atareado escenario industrial.
Durante estos trabajos preparatorios pasé una buena cantidad de tiempo en la finca, pues estaba naturalmente interesado en que la empresa de Joseph Carrington resultara un éxito. De hecho, había invertido varios miles de dólares en ella, no solo porque parecía buena idea, sino en parte también por razones sentimentales conectadas con mi tío abuelo. Estando para entonces completamente familiarizado con la extraña jerga de los nativos, me propuse visitar el poblado y hablar largo y tendido con el pueblo. Fueron corteses conmigo de un modo muy marcado. Deferente sería una palabra mejor para describir su actitud. Esto, por supuesto, se debía por completo a la conexión familiar. Solo un par de ellos, los más mayores, tenían recuerdos del personaje del capitán Macmillan, pero en su memoria seguía siendo tan profundamente respetada entre ellos. El viejo caballero había sido muy estimado por los pobladores de la isla. En el curso de mis lecturas había topado con el peculiar tema del hombre árbol. Entendí por lo tanto el estatus que tenía Silvio Fabricius en aquella pequeña y extraña comunidad negra, porque se había convertido en un devoto del árbol, y cuáles eran las razones subyacentes para aquel extraño sacrificio. Era la recuperación, por parte de aquel puñado de pueblerinos daomellanos de sangre casi pura, que vivían en la finca de mi tío abuelo, de una costumbre probablemente tan antigua como la civilización africana, pues el africano tiene civilización. Sufre una desventaja frente a la de los blancos cuando ha de competir con ellos como necesariamente deben una cultura blanca, pero sus problemas nativos son completamente diferentes, completamente diversos a los del hombre blanco. La historia de los africanos entre nosotros es la historia de una adaptación más o menos exitosa. Si tuviese sin embargo un hombre de negocios americano en el corazón de una África sin civilizar, en las espesuras de Liberia, por ejemplo, ¿qué haría? ¿Cómo sobrevivirá? La respuesta es sencilla. Morirá miserablemente enfrentado a la noche de la selva, a los venenosos reptiles e insectos, los ataques de fieras salvajes, problemas básicos como alimentarse, entrar en calor, porque incluso esto último es uno de los grandes problemas africanos. He estado de safari en Uganda, en el África Oriental Británica, en Somalia. Hablo basándome en la experiencia. Los africanos, supuestamente estáticos en lo que a los asuntos culturales se refiere, han resuelto todos estos problemas, y entre todos ellos destaca especialmente en lo que concierne a pueblos agricultores, pues hay tantas naciones negras, familias, gentes y lenguas como blancas, la cuestión del tiempo. De aquí el hombre árbol. Tras ser escogido mediante ceremonias que ya eran antiguas cuando Hammurabi se sentaba en el trono de Babilonia, un joven se ve dedicado a un árbol del bosque. A continuación, pasa su vida junto al árbol, lo cuida, lo atiende, lo escucha, se convierte con el tiempo en el hermano del árbol. Realmente es escogido y apartado de los demás. Al árbol dedica su vida, muriendo finalmente junto con él a su sombra. Y esto es cultura africana, si quieren, una cultura de la cual nosotros, los blancos, recibimos quizá las débiles reacciones suscitadas para nosotros, incomprensible mezcolanza de supersticiones que sentimos a nuestro alrededor, la estupidez de las pequeñas Antillas, ligeros e incomprensibles reflejos de un sistema tan práctico, tan dogmático, tan utilitario, como ese sistema casi universal de ejercicio sintético para empresarios agotados que llamamos golf. Estos negros de gran fuente eran principalmente agricultores. Tenían el uso de la tierra profundamente grabado en la sangre y los huesos. Esa era precisamente la razón por la que los astutos franceses habían traído a sus esclavos de la Hispaniola desde Dahomey. Abandonados a su suerte en la vieja finca en las colinas centrales del norte de Santa Cruz, la pequeña comunidad había regresado a sus costumbres. Araban la tierra, esporádicamente es cierto, pero aún así la araban. Y necesitaban a alguien que pudiera pronosticar el tiempo. Hay tormentas repentinas en el verano a través de la vasta extensión ocupada por las islas de Pequeñas Antillas. Tormentas devastadoras, auténticos huracanes, largos y desgarradores periodos de sequía. Allá arriba necesitaban un hombre árbol. Escogieron a Silvio Fabricius. Esto convirtió al joven en lo que el hombre blanco llamaría un elegido. No por nada habían bailado y desarrollado sus estúpidos
ritos durante aquellos 3 largos días y noches en detrimento de las entregas de Hans Grumbach. No, Silvio Fabricius, desde el momento en que había rodeado con sus brazos aquel cocotero, era tanto una persona escogida, dedicada, como cualquier erudito, sacerdote o yogui del hombre blanco. De ahí los varios tabúes que, como el caso de los cocos verdes, habían desconcertado a Hans Grumbach. Nunca debía desviar su atención del árbol. Se había consagrado para vivir y morir ahí, a su vera. Cuando se separaba de su hermano el árbol, era solo con propósito de informar de algo que la tribu debía saber. Algo, esto es, que su hermano el árbol le había comunicado. Una lluvia torrencial caería al segundo día siguiente. Dentro de 3 días llegaría una plaga de pequeñas moscas verdes que perjudicarían a los animales. El bananero debe ser apuntalado sin dilación, de lo contrario un fuerte viento que llegará en 2 días echará a perder todo el trabajo de haberlo plantado y cuidado. Así eran los mensajes que Silvio Fabricius, austero, introspectivo, ausente, su mente completamente preocupada por su hermandad con el árbol, transmitía a su tribu, regresando, una vez entregado el mensaje, a su posición junto al magnífico cocotero. Todo esto me lo confirmó ampliamente a causa de mi estatus como sobrino nieto de un viejo bucra al que recordaba con amor y reverencia, y porque había descubierto que yo sabía cosas sobre el hombre árbol y muchos asuntos habitualmente reservados a los libros de los bucras, el viejo patriarca del poblado, quien, por derecho de su veteranía, recibía de Silvio los mensajes de su hermano, el árbol. Una vez que conoció mi interés por estos asuntos, no tuvo secretos para mí. Procedimientos como el de asegurarse la posesión de un hombre árbol para su tribu le parecían al viejo completamente razonables. No había secreto alguno en ello. Ciertamente no para mí, el simpático joven amo de la finca de Gran Fuente. Pero Hans Grumbach, una vez hubo finalizado su trabajo de reparación de las carreteras, al no estar al tanto de todo esto, pero sintiendo algo fuera de lo común, y por lo tanto susceptible de ser temido en la relación de Silvio Fabricius con su cocotero, decidió acabar de una vez por todas con aquellas tonterías. Grumbach decidió talar el árbol. Si yo hubiera tenido la más mínima sospecha de esta intención, podría haber salvado a Grumbach. Me habría resultado relativamente sencillo decirle a Carrington que se lo prohibiera, o, ya que estamos como socio de la finca, prohibírselo yo mismo. Pero no supe nada de ello, y tengo en mi narración sobre su intención de destruir al árbol mis propias sospechas sobre sus motivos. Grumbach, aunque virtualmente blanco en apariencia, era, en realidad, de sangre mixta, y carecía del trasfondo caucásico de calidad superior que hace al mestizo, educado en pequeñas Antillas, el espléndido ciudadano que es tantas instancias notable. Su primer ancestro blanco había sido su abuelo, originado de Schleswig-Holstein, que había sido sargento de las tropas danesas estacionadas en Santa Cruz, y que tras la finalización de su periodo de alistamiento permaneció en la isla y se casó con la hija de una respetada familia de color. Grumbach no tenía, por tanto, la tolerancia de los aristócratas caucásicos hacia las preocupaciones de los negros. Para él, semejantes asuntos eran sencillamente estupideces. Como otros de su clase, contemplaba a las gentes de color con cierto desprecio. No tenía, imagino, la menor simpatía por ellos, aunque por lo demás fuera un tipo lo suficientemente válido dentro de sus limitaciones. Y quizás tampoco era lo suficientemente negro como para entender, siquiera instintivamente, incluso algo tan obvio como que Silvio Fabricius, el hombre árbol, era una pieza clave de la comunidad. Yo también había aprendido algo, como recordarán, en aquellos 6 años sobre sus puntos de vista, sus reacciones ante la estupidez, y especialmente tenía también algún conocimiento al menos sobre la reacción directa, el despecho y el resentimiento que había surgido de su contacto con el hombre árbol. Tal y como he indicado anteriormente, el elemento del miedo impulsaba esta actitud. Escogió astutamente uno de los momentos en los que Fabricius se había alejado de su árbol para informar al poblado. Era la primera hora de la tarde y Grumbach, habiendo terminado sus trabajos en la carretera hacía algunos días, se encontraba dirigiendo un grupo de trabajadores que arrancaban maleza.
arbustos hipertrofiados, hierbas exuberantes y pequeños árboles, para limpiar el sendero que conducía del poblado a la fuente o cascada. Esta alimentaba ahora una corriente descendente que Carrington parecía retener y nivelar para crear una reserva central. La mayoría, si no todos, de estos trabajadores a sus órdenes en aquel momento eran nuevos en el pueblo, mientras de ese grupo creciente que estaba ocupando las cabañas restauradas tan pronto como éstas quedaban habitables. Estaban cortando la maleza con machetes y cuchillos, y de vez en cuando usaban un par de hachas para los árboles pequeños. Este trabajo estaba siendo realizado bastante cerca del gran árbol, y desde su posición en el sendero supervisando al grupo, Grumbach debió ver al hombre árbol abandonar su puesto y partir en dirección al poblado con uno de sus mensajes. Esta oportunidad era demasiado buena como para dejarle escapar. Sin lugar a dudas, ya había planteado esto con anterioridad. Tal y como me enteré después a través de los dos hombres a los que escogió de entre su grupo de limpiadores para que le acompañaran, Silvio Fabricius apenas había salido de su campo visual al doblar la curva, situada en la porción más alejada del gran campo cerca de cuyo extremo superior se alzaba el cocotero, cuando Grumbach ordenó a sus dos leñadores que le siguieran, y con una palabra al resto del grupo abrió el camino a través del borde del campo hasta llegar al árbol. Alrededor de esa misma hora, Carrington y yo regresábamos de una de nuestras inspecciones de la fuente. Habíamos estado ahí varias veces desde que habíamos empezado a darle vueltas a la idea de la presa. Nos dirigíamos hacia el poblado para comprobar cómo progresaban las obras de construcción, recorriendo el mismo sendero a través del cual, años antes, había visto por primera vez al hombre árbol. Cuando llegamos a vista del árbol, hacia el que yo me dirigía invariablemente la mirada cada vez que estaba cerca, vi que Fabricius no estaba ahí. Grumbach y sus dos obreros se hallaban junto a él y Grumbach estaba hablando con los hombres. Uno de ellos, mientras seguíamos aproximándonos, aún debíamos encontrarnos a unos 100 metros de distancia, asintió con la cabeza enfáticamente. Más tarde, ese mismo hombre me dijo que Grumbach les había conducido a ese árbol y les había ordenado talarlo. Los dos hombres habían vacilado. No eran del poblado, es cierto, ni siquiera daomellanos en lo más mínimo, pero tenían una ligera idea, incluso tras generaciones alejados de Guinea, de que ahí pasaba algo extraño, algo sobre lo que lo más apropiado era hacerse el tonto. Y ambos hombres, por lo tanto, se hicieron los tontos. Grumbach, como era habitual en él, se mostró enormemente molesto por la actitud. Pobre tipo. Pude oírle abroncando a los trabajadores. Lo vi gesticular. Entonces le arrebató el hacha al más cercano y atacó el árbol él mismo. Le asestó un golpe salvaje y después, recuperando el aliento, pues era corpulento como la mayoría de los hombres de mediana edad de su clase, golpeó de nuevo en un punto situado ligeramente por encima del lugar donde el primer hachazo se había impactado en el árbol. «Será mejor que le detenga, Carrington», dije. «Ya le explicaré después el motivo». Carrington hizo bocina con las manos y gritó. Los dos negros miraron en nuestra dirección, pero Grumbach aparentemente no le había oído, o si lo había hecho, supuso que las palabras irían dirigidas a otra persona antes que a él. De este modo, todos los que estaban a la vista tenían su atención ocupada en algo. Carrington miraba a Grumbach. Los dos trabajadores miraban hacia nosotros. Grumbach intentaba hendir la dura madera del cocotero. Solo yo, por alguna razón instintiva, pensé repentinamente en Silvio Fabricius y dirigí mi mirada hacia aquel punto situado al final del largo campo sobre cuyo horizonte debería aparecer a su regreso. Quizá fue el sonido del impacto del hacha contra su hermano el árbol, percibida debido a unos sentidos sintonizados durante 17 años con los humores y crujidos del árbol, a los mensajes con los que su hermano el árbol se comunicaba con él, quizás sencillamente debido a un increíble instinto que le hizo detenerse en su rumbo al poblado, portando el último mensaje del árbol sobre el tiempo del día siguiente. En el instante en el que miré, Silvio Fabricius apareció en el distante horizonte sobre la pendiente en forma de pecho del extremo inferior del campo, corriendo, ligeramente erguido. Se detuvo allí, una figura distante pero visible. Sin apartar mis ojos de él, me dirigí de nuevo a Carrington.
Debe detener a Grumbach. Hay en esto más de lo que usted imagina. ¡Deténgale de inmediato! Y mientras Carrington gritaba por segunda vez, Grumbach elevó el hacha para asestar un tercer golpe. Un golpe que nunca llegó a dar. Mientras el hacha ascendía, Silvio Fabricius, todavía una figura distante allá abajo, cogió el pequeño y afilado machete de su cinturón, un instrumento cortante con el que en ocasiones alisaba la corteza de su hermano el árbol, podaba anualmente la asfixiante masa de ramas y hojas secas de su copa, retiraba las marchitas frondas tan pronto como su descomposición alcanzaba un punto en el que dejaba de beneficiar al árbol, y cortaba sus cocos. Pude ver los calientes rayos del sol brillar sobre la ancha hoja del machete como si éste hubiera sido un pequeño espejo heliógrafo. Fabricius se encontraba a una distancia de 1000 metros. Elevó el machete en el aire e hizo con él un movimiento seco y repentino, como si estuviera cortando algo en sentido descendente. Un movimiento serio y casi simbólico. Fascinado, lo observé devolver el machete a su sitio, en su gancho, asegurado a la izquierda de su cinturón. Pero súbitamente, mi atención se vio distraída por lo que estaba sucediendo más a mano. El grito de Carrington murió a medio pronunciar. Simultáneamente escuché los gritos de incontrolable y repentino terror de los dos trabajadores que estaban junto a Grumbach al pie del árbol. Mis ojos abandonaron al instante al hombre árbol y se volvieron a Carrington a mi lado, captando una mirada de terrorífica aprensión. Entonces, a la velocidad del pensamiento, miré al árbol, donde uno de los trabajadores estaba en pleno acto de arrojarse al suelo. Pude ver el aterrorizado destello de sus ojos fuera de las órbitas, mientras el otro se alejaba contorsionándose del árbol en dirección a nosotros, tapándose los ojos con las manos, auténtica encarnación del más puro terror. Volví la vista justo a tiempo para ver el enorme coco que, tras haberte soltado de su pesado y fibroso cordaje arriba, unos 18 metros por encima del suelo, golpeó a Grumbach de lleno sobre el gran salacot que utilizaba, al modo de los plantadores, con protección contra el sol. Casi pareció enterrarse en el suelo debido al impacto. El hacha cayó de sus manos sin llegar a tocar el árbol. No volvió a moverse, y cuando, con la ayuda de los dos trabajadores, Carrington y yo elevamos el cuerpo para introducirlo en un carro que habíamos solicitado al grupo cercano de pobladores, pudimos ver que lo que había sido la cabeza de aquel pobre diablo de Grumbach era únicamente pulpa machacada. Llevamos el cadáver por el sendero en el carro hacia su recién levantada casa de capataz, y Silvio Fabricius pasó a un par de metros de nosotros, corriendo erguido, su sombrío rostro inexpresivo, su paso una especie de digna zancada, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, avanzando hacia su hermano, el árbol, que acababa de ser malherido en su ausencia. Mirando hacia atrás desde el punto en el que el sendero hacía una curva, lo vi inclinándose ahora junto al árbol, palpando con largos dedos los tajos que Hans Grumbach, que nunca volvería a blandir un hacha, habían hecho ahí, a 1 metro de altura sobre el suelo, mientras arriba en lo alto la gloriosa frondosidad del inmerso árbol se hinchaba con un enorme velamen a la brisa de la tarde. Algo después, aquella misma tarde, enviamos en un carro los restos mortales de Hans Grumbach, decentemente dispuesto por la larga carretera que descendía la colina en dirección a Frederiksted, tras haber telefoneado a los parientes de su esposa para que le dieran la dolorosa noticia. Fue Carrington quien llamó siguiendo mi sugerencia. Le dije que, al tratarse del director de la compañía, lo agradecerían. Este tipo de detalles tiene su importancia en las pequeñas Antillas, donde incluso los matices más ligeros tienen importancia. Le explicó que fue un accidente. Les dio los particulares tal y como los había visto con sus ojos. Grumbach había estado trabajando bajo un gran cocotero y un pesadísimo coco, al caer, le había golpeado y matado instantáneamente. Había sido una muerte bastante piadosa. A la mañana siguiente pasé hacia la fuente de nuevo, a solas, tras noche en vela dedicada a la reflexión.
Caminé a través de la sección del campo entre el sendero recién despejado y el gran árbol. Me dirigí al hombre árbol y me detuve junto a él. No me prestó la más mínima atención. Fabricius, dije, necesito hablar contigo. El hombre árbol volvió su mirada hacia mí, serio. Visto así cara a cara, se trataba de un tipo atractivo que debía de andar en torno a los 30 años, de rasgos regulares y expresión calmada, inescrutable, sabia, con una sabiduría ciertamente no caucásica, suficiente como para que en mi mente saltara la frase «no de este mundo». Asintió gravemente como asegurándome que tenía su atención y dije: «Te estuve observando ayer por la tarde cuando regresabas a tu árbol, allá abajo, en el extremo inferior del campo». Señalé hacia donde había estado con un gesto. Una vez más, asintió sin ningún cambio en su expresión. «Deseo que sepas», continué, «que lo entiendo, que nadie aparte de mí te vio, ni vio lo que hiciste con el machete, me refiero. Quería que supieras que lo que vi me lo guardo para mí. Eso es todo». Silvio Fabricius, el hombre árbol, siguió mirándome a la cara, sin ningún cambio visible en su expresión. Por tercera vez asintió presumiblemente para indicar que entendía lo que él había dicho, pero sin mostrar emoción de ninguna clase. Entonces, con una voz grave y resonante habló conmigo, la primera y última vez que le oí pronunciar palabra alguna. «Le gustará saber, joven amo», dijo con seriedad impresionante, «que mi hermano», colocó una mano sobre la suave corteza del árbol, «tiene una gran opinión sobre usted, señor, también sobre el cultivo de las piñas. Está contento, joven amo. Me dice que su desarrollo será plácido y también beneficioso». El hombre árbol volvió a asentir, y sin más palabras, ni tan siquiera una mirada en mi dirección, apartando su atención de mí tan deliberadamente como me la había dado cuando hablé con él la primera vez, se volvió a su hermano el árbol, apoyó su rostro contra la corteza, abrazó lentamente el enorme tronco con sus brazos. Llegué a la isla a mediados de octubre de 1928. Regresé como era habitual de Nueva York, tras haber pasado el verano en Estados Unidos. Gran Puente había sufrido las graves consecuencias del huracán del mes anterior, y cuando llegué ahí me encontré a Carrington supervisando el bien avanzado proceso de reconstrucción. Nuestra propiedad había resultado menos dañada que otras fincas a causa de las muchas precauciones que se habían tomado de antemano. Le había dicho a Carrington que tenía respeto por mi familiaridad con las costumbres y maneras de los nativos, suficientes cosas sobre el hombre árbol y sus funciones tribales como para que éste escuchara el aviso transmitido por el viejo patriarca del pueblo, ahora casi inválido, y comunicado por el hombre árbol 4 días antes de que el huracán estallara, y 2 días antes de que el aviso del gobierno hubiera llegado por telégrafo a la isla. Silvio Fabricius había permanecido junto al árbol. Al tercer día, cuando los habitantes del poblado pudieron alejarse por primera vez, tanto como para alcanzar el extremo superior del gran campo cerca de la fuente, le habían encontrado, según me dijo Carrington, tumbado en el suelo, muerto, el rostro impenetrable, con el gran tronco de su hermano árbol cruzado sobre el pecho. Había fallecido aplastado bajo su peso cuando éste había caído al ser arrancado de raíz por el viento. Y hasta que desaparecieron por sí mismas, había habido manchas de tierra sobre los rostros y cabezas, dijo Carrington, de todos los daomellanos, y sobre los rostros y cabezas de varias de las nuevas familias de trabajadores también. El hombre árbol, de Henry S. Whitehead.